Bienvenidos a todos, familia, Dios les bendiga. Es un gusto y un placer de compartir con cada uno de ustedes. De parte de Visión al Mundo España le damos la cordial bienvenida. Gracias por la atención, porque sabemos que su tiempo es importante y sabemos que, sin embargo, usted ha dispuesto de voluntad propia a poder conectarse con nosotros en este día para compartir lo que es la palabra de Dios. Esa palabra que surge efecto en nuestras vidas, esa palabra que nos consuela, nos alienta, nos llena de fuerza, nos guía y nos dirige y nos muestra cada día el camino que debemos seguir. El día de hoy estaremos compartiendo un tema titulado Restaurando el altar de Dios. Primeramente, como siempre lo hacemos, vamos a dar un tiempo para la alabanza. Vamos a sumergirnos allí delante de la presencia de Dios. Vamos a pedirle a Dios que manifieste su poder a través de esta alabanza, que nos ministra, que nos llene de su presencia, que nos guíe, que se lleve todas nuestras cargas y que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La alabanza y la adoración son esenciales para tocar el corazón de Dios. Allí podemos acceder nosotros confiadamente delante de su trono de gracia. Y sin más preámbulos, vamos con la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia
Bueno, sean bienvenidos a los que se han ido incorporando, a lo que ha sido esta alabanza. Estamos comenzando y damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir juntos y en armonía. Bueno, el día de hoy, como les comentaba anteriormente, tenemos el tema que hemos titulado Restaurando el altar de Dios. Y primeramente me gustaría compartir con ustedes lo que es esta cita bíblica, ¿no? Que digamos que es la cita bíblica principal y la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, de la siguiente manera. Entonces Elías dijo a toda la gente: acérquense a mí. Y toda la gente se acercó a él. Y él se puso a reparar el altar del Señor, que estaba derrumbado. Fíjense que es importante aquí resaltar este aspecto, porque él señala, el profeta Elías señala que el altar estaba derrumbado y él estaba reparándolo. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, vemos en el libro de Reyes que Elías era un profeta que había sido enviado por Dios para restaurar la comunión entre el pueblo de Israel y Dios. En ese momento la relación, digamos, que estaba rota debido a que el pueblo estaba adorando a dioses falsos, hacía lo contrario a lo que Dios le había mandado hacer a través de su palabra. Digamos que fue un tiempo donde el profeta Elías, a través del poder de Dios, demostró que el único Dios vivo y verdadero era Jehová de los ejércitos. También podemos decir de este versículo bíblico que esa reparación del altar del Señor se hizo por voluntad propia, porque Elías vio que la intimidad entre lo que era el pueblo y Dios no estaba unida. Digamos que ellos habían claudicado, digamos que se habían desviado. Podemos decir también que se habían separado de lo que era esa comunión con Dios y lo que representaba el altar para ese tiempo. Y me gustaría comenzar explicando con un ejemplo, porque tengo un amigo que me preguntó en una oportunidad, ¿no? Si nosotros podíamos, que nosotros sin oración podríamos tener una vida de éxito. Me preguntó lo siguiente, ¿no? Y me puse a pensar, porque al principio no le entendía, pero luego pude entender la perspectiva a lo que él iba a la pregunta. Él me decía que si nosotros sin oración podríamos tener una vida de éxito, porque él escuchaba mucho que, bueno, tenemos que orar todos los días, y valga destacar que él no es un hombre que esté en los caminos de Dios, pero sí había escuchado, ¿no?, sobre lo que nosotros hacemos diariamente, que es ir a ese lugar donde nosotros somos reparados, restaurados, que es el altar de Dios. Él, a su perspectiva, no lo veía necesario. Pero bueno, le comenté lo siguiente. Yo le respondí que el hombre sin Dios es como un teléfono móvil que para estar conectado siempre debe recargar la batería. Si la batería no se conecta a la carga principal, pues va muriendo poco a poco porque tiene límites. En cambio, cuando se conecta a la energía, sigue manteniendo la utilidad del mismo. Así somos nosotros. Si no estamos en ese lugar preparado por Dios para nutrirnos, pues, y conectarnos con el teléfono móvil, vamos muriendo lentamente. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para mantener esa comunión con Él. Y digamos que el medio que es el cargador, la batería y el teléfono, ese es Jesucristo, porque hace la unión entre las dos partes. Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, lo que hizo fue tender un puente entre Dios y nosotros, porque la relación estaba separada. Y por eso es que podemos decir que podemos entrar confiadamente delante del trono de Dios, porque gracias a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos libre acceso, solo gracias a ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Y es porque el hombre tiene la tendencia a apartarse de Dios debido al pensamiento de culpa que alberga al momento de cometer un error. Muchas veces nosotros vemos que las personas ya no tienen la misma intimidad con Dios cuando ellos cometen un error que a su pensamiento dicen, bueno, ya Dios de verdad que no me va a escuchar. Si yo le hablo a Dios, bueno, porque cometí el error, ya no voy a tener ese acceso delante de su presencia. Y digamos que pensarán que, bueno, para ellos perderán el tiempo yendo delante de la presencia de Dios. Y es totalmente distinto. Esto es un pensamiento totalmente errado que puede venir a la vida de nosotros o de las personas también que puedan verse sumergidas en ese momento, porque
Si Dios no hubiese entregado a Jesucristo, ese sacrificio fuese sido en vano, ¿no? Y justamente Él entregó a Jesucristo para que nosotros tuviésemos ese libre acceso delante de su presencia. Nosotros, a través del Señor Jesucristo, es que somos justificados por Él. Jesucristo, como algunos lo describen, y bueno, y es cierto, como nuestro hermano mayor, nuestro Señor, nuestro Redentor, el que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, con la finalidad de que usted y yo pudiésemos entrar confiadamente delante del trono del Señor, delante del trono de Dios. Él es el vínculo, Él es como ese abogado, Él es como describíamos el teléfono, la energía eléctrica y el cargador. Él es ese cargador, lo que une a esa conexión. Esto pasó con Adán y Eva. Y quiero hacer acotación con respecto a ello, porque bueno, lo comentamos en un principio, pero en el huerto del Edén, ellos cometieron un error. Ellos estaban unidos a Dios, pero al momento de caer en la trampa del enemigo, se sintieron totalmente indignos. Y lo que hicieron, la tendencia que hicieron fue la que nosotros muchas veces practicamos, que fue apartarse de Dios, con temor. Y allí hay algo importante que nosotros debemos sacar como conclusión en ese momento, ¿no? Y analizar esa actitud que tuvo Adán y Eva en ese momento. Ellos en un principio tenían identidad como hijos porque Dios los formó, Dios los puso en el huerto del Edén, Dios los alimentaba, Dios les dijo que subyugaran a los animales, que comieran de todo árbol. Sin embargo, esa identidad se vio quebrantada cuando el enemigo susurró y ellos cometieron un error. Ellos lo que tomaron fue alejarse de Dios con temor. Y es importante que, bueno, va mucho en acotación con lo que comentó nuestra hermana Yurani la semana pasada sobre el tema de lo que es nuestra identidad en Cristo, que nosotros tenemos que identificar realmente cuando nosotros estamos de esa forma y saber por qué actuamos así, ¿no? O sea, me explico de una mejor manera. Nosotros en ese momento, cuando la vida de Adán y Eva, ellos no tenían esa identidad y la actitud que tuvieron fue esconderse, fue separarse de Dios. Y muchas veces eso viene a nuestras vidas, ¿no? Que nos sentimos indignos, que sentimos que Dios no nos va a perdonar, que no nos ama y que a pesar de esos errores, pues Dios no nos va a tomar en cuenta. Y es totalmente distinto. Esto es algo que el enemigo quiere plantar en nuestras mentes, que es el campo de batalla principal. Es totalmente distinto porque Dios sabe que creó, Dios sabe que nosotros somos polvo, Dios sabe que somos débiles y Él también sabe que nosotros vamos a fallar. Dios no nos creó seres perfectos. Él sacrificó a nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo se sacrificó porque sabía las debilidades que hay en nosotros. Y muchas veces ese nido en la mente, digo nido, me refiero al campo de batalla, es lo que a nosotros nos limita de entrar en la presencia de Dios y de verlo como tal, porque Él es nuestro Padre. Él sabe que nosotros podemos fallar, pero la palabra de Dios dice que cuando 7 veces se cae el justo, el Señor los levanta. Es importante que usted y yo tengamos ese entendimiento de que a pesar de nuestra falla, Dios está allí esperando para perdonarnos. Dios está allí esperando para restaurar esa comunión con nosotros. Tenemos que entender de una vez por todas que todas las cosas de Dios son sencillas, pero nosotros tenemos la tendencia a complicarlas. Y me llama la atención esta frase, ¿no? Porque nosotros le buscamos siempre las 5 patas, como un dicho muy popular, la quinta pata del gato. Y Dios no es así. Dios es una persona que Dios no es algo, Él es alguien. Nosotros tenemos que verlo como la representación de un padre que está dispuesto a escucharnos, a interactuar con nosotros, a perdonarnos, a recuperar lo que es esa relación con nosotros. Y ese es el llamado que hizo el Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Ahora bien, vamos a comenzar a definir qué es lo que es un altar. Y comenzamos por la cita bíblica en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, de esta manera Dios hará a ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Y el altar, y bueno, y quiero hacer la acotación de que cuando me refiero a altar, esta va a ser el sinónimo que en lo sucesivo se va a llevar a cabo, ¿no? Y que usted haga ya recordatorio de lo que es el significado de altar. Es un lugar de Dios es un lugar donde el hombre y Dios se juntan. Y no tiene que ser un lugar físico en concreto,
sino donde quiera que usted se una a Dios. Y esto es a diario. Ese es su altar. Puede ser la sala de su casa, puede ser el baño, la oficina, el transporte. Cuando nosotros nos dirigimos al trabajo, yo muchas veces por la premura, o sea, salgo y voy en el transporte público orando mentalmente. Se puede representar un altar. Un altar puede representar el baño, su oficina, donde usted esté, donde usted ore y se haga uno con Dios. Ese es su altar. El altar es donde el fuego desciende y consume su ofrenda de amor, sacrificio, alabanza e intercesión. Esto es un claro reconocimiento de que nosotros estamos dándole el lugar a Dios que se merece. El lugar como Padre, el lugar como restaurador, el lugar como pastor, el lugar como nuestro amigo, ese lugar donde nosotros sabemos que Él nos va a escuchar, ese lugar donde nosotros tenemos la certeza y la convicción de que Dios nos va a reparar, porque muchas veces nosotros necesitamos ser reparados, nosotros muchas veces tenemos heridas, nosotros muchas veces tenemos temores, y eso no es malo, hermano. Nosotros aquí, yo no le voy a predicar un evangelio que yo soy la superestrella y que yo nunca tengo temor, de que yo nunca fallo. No, yo tengo fallos, muchas veces me da temor, pero sé que en ese lugar, en el altar, yo puedo ser renovado. Así como yo sé que también Astrid lo sabe, nuestra hermana Mayra lo sabe, Iván lo sabe. Ese es el lugar donde nosotros estamos conectados a la presencia. En ese lugar es como, digamos, el taller del maestro, donde nosotros somos transformados nuevamente, donde somos fortalecidos en el Espíritu. Y volviendo al versículo, decimos que el fuego de Dios desciende debido a que en el Antiguo Testamento los hombres preparaban un altar en honor a Dios donde se ofrecían holocaustos. Era un lugar donde se ofrecía un sacrificio animal cuyo cuerpo era totalmente consumido por el fuego. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero en nuestros días, y gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ya no es necesario hacer ese sacrificio animal, porque Él mismo se entregó como el sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo se hizo hombre y llevó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario con la finalidad de que ya nosotros no tuviésemos que hacer ese sacrificio. Ya Él ese vínculo lo reparó. O sea que muchas veces nosotros no vamos a ese acceso es porque nosotros mismos nos limitamos. Y digamos más que allá de nosotros mismos, es el enemigo que nos hace limitarnos y no nos hace ir con confianza, como hijos, con la actitud que nosotros debemos tener. Fíjense que yo cuando preparaba esta enseñanza me hacía mucho énfasis con respecto a cómo son mis hijos conmigo y yo con ellos. Y bueno, con mi esposa también. Ellos cometen un error, digamos que hacen una travesura y ellos no se alejan de mí. Ellos vienen por debajo y me dicen, oye papá, disculpa, hice esto, pero bueno, dame aquello. O sea, ellos nunca se limitan. Ellos saben la identidad que tienen como hijos. Ellos, a pesar de su fallo, ellos saben que siguen siendo hijos. Ellos, a pesar de sus errores, saben que siguen teniendo esos deberes y derechos como hijos. Y justamente es el llamado que queremos hacer el día de hoy a nosotros. Nosotros tenemos que internalizar que tenemos identidad como hijos. Nosotros estamos llamados a ver a Dios como es, como un padre bueno, bondadoso, que está dispuesto a escucharnos, a entendernos. Nosotros muchas veces tratamos de darle muchas vueltas a las cosas, oye, que si no, que si sí, que si lo hago, y si lo hice, bueno, ya no tengo esto, y ya Dios no me va a ver igual. Hermano, no le demos tantas vueltas a las cosas. Seamos como los niños. Por eso es que Jesucristo nos decía, seamos como los niños. Los niños, a pesar de sus errores, ellos siempre siguen teniendo ese corazón y tienen esa identidad. Y nosotros tenemos que imitarlos de esa forma. Por lo tanto, por eso es que el Señor Jesucristo hizo tanto énfasis en que los que fuesen como niños iban a heredar los cielos. Es importante que usted y yo nos fijemos en los niños. Y es bueno nosotros tener esa semejanza con las cosas buenas, porque por allí también estoy preparando una enseñanza más adelante sobre un salmo que me llama mucho la atención, porque hay 4 características sobre unos animales que Dios nos hace referencia, que nosotros seamos semejantes a ellos. Nos da esos ejemplos. No quiero decir que somos animales, sino que nos da esos ejemplos para que nosotros imitemos esas características que ellos tienen. Y es importante que así como nosotros vemos esa característica en estos animales, la veamos en los niños y tengamos esa identidad como hijos. Que nosotros vayamos delante de ese lugar de altar
que representa lo que describimos anteriormente, el lugar donde usted se encuentra con Dios, y que vayamos con esa confianza, porque fe es la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que no ve. Usted cuando va a ese lugar, usted va creyendo de que Dios va a escucharle. Usted va creyendo que Dios está dispuesto a hablarle, que está dispuesto a enseñarle, que está dispuesto en ese lugar a instruirle, a amarle, a enseñar a amar. Muchas veces cuando nosotros tenemos, digamos, circunstancias en la familia, digamos, nosotros tenemos que ir a ese lugar, nosotros tenemos que pedirle, oye Señor, dame ese amor que necesito para mostrarlo, por ejemplo, a mi esposa, por ejemplo, a mis hijos, por ejemplo, a mis familiares. Necesitamos de ese amor verdadero, porque el amor de Dios es un amor que es indescriptible. De verdad que cuando yo leo ese versículo donde nos habla sobre el amor de Dios, wow, es tremendo, porque tú ves todas esas características y es difícil que nosotros podamos tenerlas. Pero Jesucristo, a través del Espíritu Santo, en nosotros nos hace amar con ese amor. Y está en el primer libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Después más adelante usted también puede desglosar este capítulo y versículo bíblico. Lo que le decíamos, que la semana pasada conversábamos sobre la paternidad de Dios, y esto es como una continuación, lo que estamos compartiendo. Cuando nosotros tenemos esa identidad como hijos, sabemos que tenemos un libre acceso al Padre. Y los que le comentaba sobre los niños, ¿no? Ellos siempre tienen unas características que Dios nos insta a que las copiemos. Vamos a ver unas razones por las cuales el altar es roto o digamos que está descuidado. La primera razón, el sentimiento de condenación propio por los errores que hemos cometido. Y el enemigo trae a nuestras mentes ese sentido de condenación, lo cual quiere que nosotros nos apartemos, donde podamos para ser reparados por Dios. Él no quiere que nosotros seamos reparados, Él quiere apartarnos, Él quiere que nosotros tengamos ese sentimiento de condenación y por consecuencia que usted y yo nos separemos de Dios. Es lo que quiere el enemigo, pero ¿qué Dios nos viene a decir en este día? Que Él sacrificó a su Hijo por nosotros para que nosotros tuviésemos ese vínculo. Que nosotros no nos autojuzguemos. Dios no juzga a nadie. Dios a nosotros nos ve con ojos de amor. Y Él sabe en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando nosotros fallamos, y vamos delante de su presencia, Él sabe cómo repararnos en ese lugar. Él sabe que con esa identidad como hijo, Él nunca va a rechazarnos. Más bien es un taller donde Él necesita repararnos. Y dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, nosotros no tenemos por qué sentirnos condenados. Ya Él lo justificó a través de la cruz del Calvario. Ya la justificación la hizo el Señor Jesucristo. Nosotros lo que tenemos es que ir con un corazón dispuesto, arrepentido y reconociendo pues que tenemos un Padre que nos ama, que nos perdona, que nos oye, que está allí dispuesto para entendernos, que nosotros no seamos nuestros propios obstáculos. Y en estos días escuché una prédica, ¿no? Sobre lo que es el campo de batalla de la mente. Y ese campo de batalla de la mente en nosotros hace muchos escenarios. Y en todos esos escenarios que nuestra mente maquina, digamos, muchas veces, o digamos el 99.9%, ponemos a Dios como un lado de esos escenarios, porque si pasa esto, si pasa o lo otro, y tendemos a razonar muchas cosas que realmente no tienen sentido. Digamos que en ese razonamiento lo que traemos es condenación. Si nosotros somos como niños, nosotros entendemos fácilmente de que, oye, me equivoqué, es cierto, me equivoqué y voy a ir delante de mi Padre y le voy a decir, Dios mío, me equivoqué, perdóname. Y estoy seguro, y lo dice su palabra, que Él es justo y fiel para perdonarnos. Como número 2, una de las razones por las cuales el altar es roto o descuidado, vemos que tendemos a ver a Dios como algo inalcanzable. Y nos invade la duda de que, oye, ¿será que Dios realmente escucha nuestras oraciones? ¿Será que cuando yo voy a ese altar, realmente lo que yo le estoy diciendo a Dios, Él lo estará escuchando? Y nos invade eso porque vemos a Dios como algo inalcanzable. Y otra vez aquí tenemos que apelar a la identidad de nosotros como hijos de Dios. Dios está atento a escuchar la voz de usted.
Dios está atento a escuchar el clamor de usted. Dios está atento a ese momento donde usted pueda ir delante de su presencia. ¿Qué padre? Yo sé que aquí hay muchas personas que son padres, pero ¿qué padre no le agrada que su hijo le cuente todo? A mí me encanta que mi hija me cuente todo lo que pasa en el día. Me gusta y le pregunto, Sara, ¿cómo te fue? Mi hija se llama Sara. Sara, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en la prueba? Y Jonathan, ¿jugaste con qué niño? ¿Qué hiciste? ¿Te caíste? Porque estabas corriendo, ¿verdad? Pero ya es una conversación natural, es una conversación que nace del amor. Y así nosotros tenemos que tener esa relación con Dios. No buscarle tantas cosas de que tengo que leerme el libro de los Salmos y después que voy a orar y así es que Dios me va a escuchar. No nos compliquemos tanto. Es bueno que nosotros tomemos la lectura bíblica. Es bueno que usted pueda, porque allí Dios nos habla a nosotros. Así como nosotros le hablamos a Él con nuestras palabras, Dios nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. Es bueno que lo hagamos, pero no compliquemos las cosas tanto porque tendemos a ver a Dios como inalcanzable. Y es totalmente distinto. Dios es un Dios de amor. No sé si algunos nos habrán vendido. Yo sé, antes cuando yo era pequeño, yo le tenía temor a Dios. Y eso me separaba de Él, de verdad. Le tenía temor y miedo. Digamos que más que temor es un miedo, porque el temor, bueno, es reverencial. Yo puedo tener temor a tener una consecuencia porque, oye, no es lo correcto que estoy haciendo, pero un miedo es algo que no viene de Dios. Y le tenía miedo y eso me hacía no ir delante de su presencia. Eso me hacía autocondenarme, eso me alejaba hasta que así como usted, así como lo hice yo en ese momento, decidí creer que tengo una identidad como hijo. Y eso formó lo que es el vínculo en este momento entre Dios y yo y entre usted y Dios también. Pero es necesario que esa duda no invada nuestros corazones, porque nuestras oraciones son escuchadas, hermano. No desistamos nunca de orar. Mira, y me llama mucho la atención este tema y me apasiona tanto lo que es el tema de la oración, porque vemos en Lucas 18 lo que es la parábola de la viuda y del juez injusto. Esto era una mujer que ella iba delante de un juez. Esto está en los evangelios, en el evangelio de Lucas. Iba delante del juez porque ella tenía una necesidad y le decía, oye, ayúdame, porque necesito salir de esta situación. Pero el juez se cansaba y a veces la oía, a veces no. Digamos que le molestaba que ella fuera delante de su presencia. Y tanto fue la insistencia de esta señora que causó que el juez lo hiciera, pero no lo hizo por voluntad propia, ssino porque se sintió agotado de que ella fuera tan enfática en eso. Y me llama la atención es que palabras luego de lo que es esta parábola que describió el Señor Jesucristo, él dice a través de su palabra, y no hará Dios justicia a sus escogidos. Usted y yo somos escogidos de Dios. Él hizo ese sacrificio porque somos escogidos. Nadie entrega algo a cambio de otra cosa si no es valioso para Él. Nosotros somos valiosos para Dios. Nosotros, tanto usted como yo, somos valiosos, somos hijos de Dios. Y el entregarle él mismo, entregarse él mismo, porque nosotros muchas veces tendemos a decir, bueno, fue el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es un secundario. No, hermano, ellos son tres en uno. Ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios se hizo hombre y se entregó por amor a nosotros. O sea, nosotros no tenemos que dudar jamás de que tenemos ese libre acceso delante de su presencia. No tenemos que dudar jamás de que cada oración que nosotros hacemos delante de Él la escucha. Él la escucha. Así como les dije, yo muchas veces tengo temor y le digo al Señor, oye, Señor, tengo miedo de esto. Y sé que el miedo no viene de ti, pero necesito que me hagas libre de esto. Y es necesario que nosotros vayamos. Ese lugar donde nosotros hacemos todo esto es el altar de Dios. Por eso es que es importante. Fíjense cómo estaba el pueblo de Israel cuando Elías le dijo que iba a reparar el altar. Esta gente estaba tan desenfocada, digamos, tan desviada de lo que era lo que quería decirle en ese tiempo, que ellos estaban adorando a un sinfín de cosas que no tenían nada que ver con lo que era Dios. Ellos estaban sumergidos allí, digamos, en cosas que no vienen de parte de Dios, estaban adorando dioses paganos, estaban haciendo algo totalmente distinto. La confusión vino a sus vidas, el enemigo los tenía confundidos, los tenía perturbados, enfocados en sus limitaciones, cuando Dios ya había mandado a este profeta para que restaurara ese altar. Este hombre fue y demostró el poder de Dios a través de lo que fue un sacrificio que
que se expuso en ese momento a los dioses paganos y se mostró lo que era la fuerza, el poder, la magnificencia, la grandeza, el amor de Dios a través del profeta Elías al pueblo de Israel. Pero es necesario que nosotros lo veamos desde ese punto de vista. Y me perdí un poco allí sobre la parábola de Lucas 18, pero quería también comentarles que no se me vaya esta parte, porque este capítulo empieza en el versículo 1, dice la palabra que la palabra nos dice que es necesario que nosotros oremos siempre y no desmayemos. Es necesario que oremos siempre y no desmayemos, que creamos, que persistamos, que insistamos hasta que venzamos. Es necesario insistir, persistir y no desistir. Yo no sé qué situaciones estarán viviendo cada uno de ustedes, pero lo que sí le digo en este día es que no lo vea inalcanzable, no vea inalcanzable la victoria. La victoria es de Dios. La victoria la tiene Él a través de su sacrificio. No se limite a comentarle a Dios las cosas que usted siente. Usted sabe que me limita a mí, y me pongo como ejemplo, comentarle mis cosas a otra persona. Porque siento que esa persona me puede juzgar, siento que esa persona puede contárselo a otra persona. Digamos que no suelo hacerlo. Para mí, lo más importante es que yo vaya delante de Dios y se lo diga a Él. Porque en definitivas cuentas, Él es el que va a resolver el problema. Más nadie lo va a hacer. Dios pone conexiones divinas a nuestros alrededores. Dios pone personas para que nos ayuden. Y con esto no quiero decir que usted no pueda comentarle algo a alguien. Hay personas que tienen temor de Dios y saben guardar un secreto. Pero nosotros tenemos que ir. Yo no voy a buscar un intermediario para ir a Dios. Nosotros tenemos que ir a la raíz, a Dios mismo, y comentar allí lo que nosotros estamos pasando, porque allí es donde nosotros vamos a ver las victorias. Y fíjense que tenemos dos ejemplos bíblicos rápidamente, que se me ha pasado la hora muy rápido, dos ejemplos bíblicos sobre estos aspectos que hemos comentado sobre el altar. El primero de ellos es el rey David, y lo vemos en el libro de los Salmos, y es un ejemplo de cómo mantener nuestro altar conectado aún en medio de las pruebas. Vemos que una de las causas principales que llevan al creyente a desconectarse de Dios y por consecuencia que se apague el fuego del altar es al momento que atraviesan dificultades. Optan por buscar otra salida fuera de la guía y la ayuda de Dios. Y esto no es lo correcto. El rey David escribió cada uno de los salmos en medio de las pruebas y las adversidades. Si nosotros vemos la identidad que tenía este hombre y ese corazón como lo describe Dios conforme al de él, es porque este hombre tenía una identidad que en muchos personajes bíblicos es difícil encontrarlo, aunque todos tuvieron unas características muy especiales. Yo veo que David de verdad que tenía esa confianza en su mente, en su corazón y en cada área de su vida, porque él sabía que en el Dios que había creído. David fue perseguido por su hijo para matarlo. El mismo hijo quería matarlo. El mismo rey que estaba anterior a él lo buscaba para matarlo. Pero ¿qué hacía él en medio de ese tiempo? En medio de ese tiempo que el hijo lo buscaba, en medio de ese tiempo que Saúl buscaba para acabar con su vida. Él no huyó, él no se escondía de la presencia de Dios. Él no optó por dejar todo. Él no optó por caer en depresión. No, él sabía dónde iba a ser restaurado. Él sabía que tenía que mantenerse en una actitud de alabanza y adoración porque sabía que Dios allí le iba a dar la victoria. Y es un ejemplo que nosotros debemos practicar en nuestras vidas diariamente. Muchas veces nosotros atravesamos circunstancias y Dios no nos prometió a nosotros una vida libre de obstáculos y problemas. Dios no nos dijo eso, ni el Señor Jesucristo en su cruz. En su cruz no nos dijo tampoco eso. Él nos quiso transmitir que a pesar de las adversidades que usted y yo podamos tener, estemos confiados en Él, porque Él nos va a dar la victoria. Es el claro ejemplo que Él nos dijo a través de ese sacrificio. Es lo que Él nos dice a través de su palabra. Que no temamos porque Él está con nosotros, porque Él nos guarda, que debajo de sus alas nosotros siempre vamos a estar seguros. Que Él es nuestra roca eterna, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto socorro, que Él es nuestro eterno refugio. Y qué más decir, que Él es nuestro pastor. Él es nuestro Padre. Él tiene lo mejor preparado para nosotros. Tenemos que ir allí. No nos enfoquemos en las circunstancias, enfoquémonos en la meta que es llegar a Dios.
porque sabemos que ese lugar es el mejor lugar que nos conviene a nosotros. Ese lugar es donde nosotros somos transformados, renovados, fortalecidos, ayudados, enseñados, donde somos guiados, donde usted y yo podemos ver las maravillas, la manifestación del poder de Dios, donde vemos las cosas imposibles, cómo se vuelven posibles, donde vemos las montañas gigantes, cómo las podemos atravesar de su mano. Así como David lo hizo en su momento, hagámoslo nosotros. No dudemos, no caigamos en decir, no, Dios no va a poder hacer esto. No, hermano, Dios creó todo de la nada. ¿Cómo Dios no va a poder resolver un problema? Lo que no se ve, aún lo que se ve, Dios lo creó de la nada, con su poder. Ahora nosotros tenemos que tener esa identidad, que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que es todopoderoso y que nunca, nunca va a dejar de amarnos. Tenemos esa seguridad. Amén. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros edifique nuestro propio altar. Esto quiere decir que nosotros no vamos a depender del altar de otro para ir delante de la presencia de Dios, porque muchas personas dicen, oye hermano, ora por mí, eso está bien, perfecto, vamos a orar en común acuerdo, donde están dos o más reunidos y habita la presencia de Dios. Es bueno orar juntos y en armonía, lo dice la palabra, pero usted y yo tenemos que tener nuestro altar propio. Yo no le voy a decir a otra persona, mira, pídele a Dios por mí, específicamente por esto. No, yo voy directamente. Para eso tengo un altar, para eso tengo ese sacrificio. Cada uno de nosotros tenemos un altar en el lugar que nosotros lo tengamos. Y no dudemos en acudir a él. Es importante que usted y yo concienticemos esto, porque tenemos ese altar. Muchas veces buscamos vínculos para ir al altar, pero no, el vínculo es el Señor Jesucristo. Ya el altar Él lo hizo en el sacrificio en la cruz. Es necesario que usted y yo tengamos una vida de oración, una vida de alabanza, una vida de gratitud, una vida donde nosotros podamos entrar en ese altar y ser renovados cada día, de tarde, de noche, donde usted y yo somos fortalecidos. Es necesario. Amén. El segundo ejemplo que quería comentarles es sobre el rey Saúl, justamente el que les decía que estaba persiguiendo al rey David. Saúl lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 9. Puede usted después leerlo allí con mayor detenimiento. Pero rápidamente le quería comentar los aspectos que hay qué características y aspectos hay en la vida de Saúl, ¿no? Como rey. Saúl era el primer rey que el Señor puso sobre Israel. O sea, él tenía la primogenitura de lo que era ser un rey para Israel. Este hombre, digamos que delante de los ojos de los hombres, era un hombre muy hermoso, digamos, valga la palabra, de buena apariencia, un hombre que Dios había puesto a su alrededor excelentes guerreros y uno de ellos era David. Sin embargo, vemos que la vida de Saúl se caracteriza por buscar a Dios a través del altar de otro. ¿Y por qué digo esto? Porque el rey Saúl no iba directamente delante de la presencia de Dios para pedir las cosas. Él no era fortalecido en la presencia de Dios. Él le pedía al profeta Samuel que fuera delante de Dios y le pidiera perdón por los pecados de él, que le pidiera dirección de qué debía hacer. Incluso muchas veces cuando no quería hacer las cosas, él le decía al rey Samuel, ve delante de Dios y dile qué tengo que hacer. Cuando él siendo rey tenía libre acceso, cuando él siendo hijo tenía libre acceso, cuando él siendo primogénito tenía libre acceso delante de Dios. ¿Y qué llevó a consecuencia esto en la vida de este hombre? El no tener un altar donde él podría ser fortalecido, renovado, restaurado, donde él pudiese ver aún sus carencias, digamos lo que tenía que cambiar, porque eso también es importante recalcarlo. Algunas veces Dios nos va a decir cosas que hay en nosotros, que a nosotros a simple vista no nos va a gustar, pero que tenemos que hacerlo, tenemos que cambiar, tenemos que amar a las personas, tenemos que buscar el favor para todos, y ahí es donde Dios lo hace, en ese altar, donde nos habla a través de su palabra, donde nos dice, debes amar al prójimo como a ti mismo, debes amarme a mí sobre todas las cosas, debes hacer el bien a los demás, debes honrar a las personas. Ese lugar donde Dios nos habla a través de su palabra y es el altar de Dios. Y Saúl no lo tenía. Saúl era un hombre que si hubiese sido algo más inteligente o digamos que hubiese tenido más esa identidad como hijo de Dios, él hubiese visto a David como el jefe de todos sus guerreros, porque no había un otro guerrero en ese tiempo como lo era David. David era diestro con las armas y era
pues un líder nato. Él podía gobernar a todo el ejército y Saúl continuaba siendo rey. Pero ¿qué pasó? Saúl nunca iba a ese altar. Él nunca fue renovado. Su corazón se fue deteriorando y se fue apagando ese amor que un día Dios puso en él. Como consecuencia, pues Saúl perdió el reinado. David tomó su lugar. Y este hombre, digamos que nunca conoció a Dios cara a cara. Como dice la palabra, él de oídas lo había oído, pero él nunca había tenido una interacción con él. Y me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque fíjense las consecuencias que pueden llevar a nosotros no tener un altar restaurado, un lugar donde nosotros vayamos día y noche a clamar a Dios, donde nosotros seamos procesados en ese taller. Es necesario que usted y yo fortalezcamos esa unidad en el altar. Es necesario que usted y yo vayamos a ese lugar de reposo, a ese lugar donde nosotros somos moldeados por el carácter de Cristo. Es necesario que nosotros allí seamos formados. Es necesario que usted y yo allí seamos confortados. Es necesario que nosotros tengamos ese lugar, que lo practiquemos como un hábito diario, que hagamos de ese altar un tiempo de intimidad con Dios, que anhelemos cada noche llegar al día siguiente para sumergirnos allí delante de la presencia de Dios, porque sabemos que ahí vamos a encontrar las respuestas que tanto buscamos. Muchas veces nosotros nos impacientamos, nos inquietamos, nos desenfocamos, caemos en temor, como les decía, pero tenemos allí a Dios, tenemos la ayuda de Dios para nosotros, la que nos brinda todos los días, dispuesto a las 24 horas, los 365 días del año para usted y para mí. Amén. Finalmente, me gustaría compartirles cómo se edifica el altar. En lo natural se edifica echando leña al fuego, un altar normal. En lo espiritual, por medio de las alabanzas, adoración, ofrenda que presentamos delante de su presencia. Sin embargo, resalté este aspecto muy importante porque el morir al yo representa un sacrificio aún mayor que el resto, ¿no? El morir a nuestros temores, el morir muchas veces a nuestras dudas, el morir muchas veces a nuestro orgullo, el morir muchas veces a las pasiones, el morir a ese yo que quiere gobernar nuestras vidas, pero que no nos conviene para nada. Cuando nosotros presentamos ese yo delante del altar, cuando nosotros presentamos ese yo delante de la presencia de Dios y decidimos morir voluntariamente, morir en el sentido de lo que es a los deseos de la carne y sumergirnos y someternos a los deseos del Espíritu y de Dios en nosotros, pues esa es la mejor adoración que nosotros podemos presentar allí. Esa es la mejor carne que nosotros le podemos presentar a Dios en ese momento. El sacrificio genuino de cada uno de nosotros. El morir a nuestro yo. Y en el libro de Hebreos capítulo 13, 15, para ir culminando, por eso dice la palabra de Dios, por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. Siempre tenemos que tener una actitud de alabanza, de adoración en medio de la prueba. Fíjense ese ejemplo del rey David, como este hombre cuando era perseguido y wow, innumerables cánticos a través de los salmos, este hombre levantó en adoración a Dios. Y esto no era un hombre, él no era Jesucristo, él no era el Dios Todopoderoso, él era un hombre de carne como usted y yo. Él era un hombre que sentía pasiones, que muchas veces fallaba, que cometió errores, pero él sabía la identidad que tenía como hijo de Dios. Él nunca perdió esa identidad como hijo. Él sabía claramente que él iba a tener acceso delante del Padre y el Padre iba a entender la situación por la cual él estaba atravesando. Y fíjense la victoria que Dios le dio al rey David. David, pues, hasta la descendencia de David, de allí nace el Señor Jesucristo. Fíjense ese privilegio que Dios le dio a él de esa bendición que tenía, porque era un hombre que sabía y tenía la identidad como Dios, como hijo de Dios. El llamado es que usted y yo tengamos esa identidad, que nunca descuidemos ese altar y que más allá de las adversidades, los problemas, las circunstancias, nosotros tengamos ese libre acceso, lo tenemos y que sepamos aprovecharlo día a día. Que nosotros cultivemos una vida de oración, de entendimiento, de amor, de unidad, de fortaleza a través de lo que es ese altar. Que nosotros podamos ir confiadamente como hijos, porque somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Dios nos ama, Dios dio todo por nosotros, Dios creó todo por la vida de nosotros. Todo lo que creó Dios lo hizo para agradarnos a nosotros.
Así que tengamos esta enseñanza muy presente en nuestra vida. Internalicémoslas cada día. Que cuando vengan las adversidades, cuando vengan los problemas, nosotros entendamos que tenemos ese lugar donde nosotros vamos a tener un encuentro con Dios. Quisiera orar por cada uno de ustedes antes de culminar y darle el paso a nuestra hermana Astrid. Quisiera que pudiésemos cerrar los ojos y darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que se glorifique en nuestras vidas, que nos ayude a que ese altar en el cual nosotros tenemos libre acceso, podamos nosotros verlo de la forma correcta, que podamos tener esa identidad como hijos, que podamos afianzarnos en su palabra, que tengamos esa convicción de que somos hijos y que Dios jamás nos va a separar de Él, que Él nos ama, que nos llena de su presencia, que anhela tener un encuentro con nosotros todos los días de nuestra vida. En esta hora, Padre, yo te doy gracias por todas las personas que están conectadas, Señor, aún los que nos van a escuchar a través del canal de YouTube. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, los llenes de tu presencia, Padre, los ministres a través de esta palabra, Señor, y que seas tú, Señor, sellándola en sus corazones, Señor. Que podamos tener ese entendimiento y esa claridad de que somos hijos tuyos, Señor. De que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Porque tú entregaste a tu unigénito, a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, como ese pacto que sellaste de amor por nosotros, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que a pesar de las adversidades, circunstancias, situaciones, Señor, seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos ir, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor. Glorificar, exaltar, bendecir tu nombre, Señor. Y entregarte todas nuestras cargas allí, Señor. Porque es necesario, Señor, que vayamos a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Ese lugar donde nosotros somos renovados, somos transformados, somos tratados, somos llenos de tu presencia, somos sumergidos en tu amor, Señor. Es necesario que nosotros, Señor, vayamos a la fuente, Señor, que eres tú. Necesitamos de ti, hemos sido diseñados para esto, Señor. Hemos sido diseñados para tener una comunión íntima contigo, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se selle en cada uno de nosotros, Señor, y que tomemos, Señor, la determinación y la decisión de nosotros ir delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, donde nos permites estar, Padre Santo, compartiendo esta enseñanza, Señor. Yo te doy gracias por los que están, por los que vendrán, Padre, y te pido que tú los bendigas cada día más, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Llénalos de ti, Señor, llénalos de tu presencia, llénalos de tu Santo Espíritu, Padre, y glorifícate en la vida de cada uno de los que estamos presentes en este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Alabado seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.